Tu probabilidad de sobrevivir en el pasado sería prácticamente nula si eras acusado de ciertos crímenes o te atrevías a desafiar las creencias de la época. En la antigua Roma, ser sospechoso de un incendio intencional te convertía en una antorcha humana. Durante el Renacimiento, someterte a parásitos para usar ropa lujosa era algo común. Y si eras acusado de un delito en la Inglaterra del siglo XVI, o peor aún, en la Persia antigua, te esperaban castigos completamente infernales. Hoy te contaré sobre estos métodos de tortura, pero advertencia: el contenido puede ser perturbador. Después de esto, nunca volverás a ver los destellos de las velas romanas sin recordar su aterrador origen: las velas romanas y el reinado de Nero. En el año 64 después de Cristo, Roma fue escenario de uno de los eventos más oscuros y crueles de la historia. El emperador Nerón, conocido por su carácter caprichoso y despiadado, organizó una extravagante fiesta. La celebración incluyó vino, personas desnudas y espectáculos que representaban lo peor de la humanidad. Sin embargo, todo comenzó con una tragedia. Un incendio devastador consumió Roma durante 6 días, destruyendo 10 de los 14 distritos de la ciudad, dejando a miles sin hogar y causando cientos de muertes. Pronto surgieron rumores de que el propio Nerón había ordenado incendiar la ciudad para construir un nuevo palacio. Para desviar estas acusaciones, Nerón culpó a los cristianos, quienes fueron arrestados, torturados y brutalmente ejecutados. Entre las formas más horribles de castigo se encontraban las velas romanas. Los prisioneros eran envueltos en fibras ásperas, cubiertos con materiales altamente inflamables como alquitrán, aceite y cera, y luego incendiados vivos. Estas velas humanas iluminaban las fiestas de Nerón, mientras la élite romana encontraba entretenimiento en el sufrimiento humano. El final de Nerón, sin embargo, no fue menos trágico. 4 años después, enfrentando una rebelión y temiendo el sufrimiento que él mismo había infligido, se suicidó, dejando tras de sí un legado de crueldad y horror. La caza de brujas y las acusaciones de hechicería durante siglos, ser acusado de brujería era una sentencia de muerte segura. Bastaba con desafiar ideas tradicionales, como afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, o proponer que las enfermedades podían curarse con medicinas en lugar de rezos, para ser considerado un hereje o brujo. Incluso tener una vida próspera podía levantar sospechas. Un ejemplo notable es el caso de William Dole, un aristócrata escocés acusado en 1321 de comunicarse con espíritus y derrotar a un gigante. Por estos presuntos crímenes, se le condenó a una forma de ejecución tan brutal que solo fue utilizada unas pocas veces a lo largo de la historia. Fue arrojado a un caldero gigante lleno de agua hirviendo y murió hervido vivo. En Escocia, esta misma práctica fue utilizada en 1437 contra el sheriff John Melville, quien había sido demasiado estricto al exigir que se cumplieran las leyes. Según relatos de la época, tras su ejecución, los nobles que lo sentenciaron bebieron cucharadas del líquido del caldero como una muestra de desprecio. Hervidos vivos por crímenes variados. La ejecución por hervido no se limitó a casos de brujería. En el Imperio Romano y la Europa medieval, esta forma de tortura se empleaba contra falsificadores, asesinos y otros criminales. En la ciudad holandesa de Deventer aún se conserva en una pared el caldero utilizado para ejecutar a falsificadores de monedas, quienes eran hervidos en aceite. En Japón, líderes de bandas de ladrones también fueron sometidos a este castigo. Un caso especialmente impactante ocurrió en Inglaterra en 1531, cuando un cocinero llamado Richard Roos envenenó accidentalmente la comida del obispo John Fisher, matando a 2 personas. La ira del obispo llevó al rey Enrique VIII a aprobar una ley específica que permitía hervir a personas vivas por intentos de envenenamiento sin necesidad de juicio público. Aunque esta ley fue creada únicamente para castigar a Roos, su existencia representa una de las muestras más extremas de crueldad legal en la historia inglesa. Aunque estas prácticas parecen relegadas al pasado, existen informes preocupantes de su uso en épocas recientes. En 2002 se reportaron casos en Uzbekistán donde prisioneros murieron con quemaduras que, según testigos, solo podrían haber sido causadas por agua hirviendo. En 2010, un documental reveló que los cárteles mexicanos presuntamente utilizaban aceite hirviendo como método de tortura y ejecución para traidores. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. El lado oscuro de la belleza victoriana.
Para alejarnos momentáneamente de estos horrores, imaginemos los majestuosos bailes de la era victoriana, con mujeres luciendo vestidos elegantes y joyas deslumbrantes. Sin embargo, esta belleza exterior ocultaba prácticas peligrosas y estándares de belleza poco saludables. Las mujeres, en su búsqueda de alcanzar la perfección, se sometían a tratamientos que ponían en riesgo su vida, desde corsés que deformaban el cuerpo hasta maquillaje hecho con venenos. En la época victoriana, los estándares de belleza eran tan extremos que las mujeres estaban dispuestas a someterse a torturas inimaginables para alcanzar los ideales de la época. Cinturas de 40 centímetros, piel pálida, labios carmín y una complexión extremadamente delgada. Una de las prácticas más impactantes para lograr estas metas era ingerir píldoras de huevos de parásitos. Estas píldoras contenían huevos de tenia, un gusano que podía crecer hasta 10 metros dentro del cuerpo y absorber gran parte de los nutrientes de los alimentos que ingería la víctima. Aunque los anuncios de estos productos prometían que las mujeres podrían comer todo lo que quisieran sin ganar peso ni sufrir efectos secundarios, la realidad era otra. Las infectadas sufrían desde dolores abdominales, reflujo ácido y náuseas hasta intoxicaciones graves por los desechos del parásito, que dañaban el hígado y el sistema inmunológico. A medida que el gusano crecía, las mujeres desarrollaban anemia severa, fatiga extrema, mareos e incluso insuficiencia cardíaca, lo que podía llevarlas a la muerte. Pero lo más macabro era el método utilizado para intentar extraer a estos parásitos. Una trampa con un trozo de queso que las mujeres debían tragar atado a una cuerda. Muchas morían asfixiadas en el proceso, y aquellas que sobrevivían rara vez lograban deshacerse del gusano. Por suerte, en la actualidad, la cultura ha comenzado a aceptar la diversidad de cuerpos y a promover un estilo de vida saludable. Si alguien critica cómo te ves, simplemente puedes desearle un buen viaje de regreso a la antigua Persia, lugar de origen de algunas de las torturas más crueles de la historia. Persia antigua y el castigo de Esquism. Uno de los métodos de ejecución más aterradores jamás registrados es el esquism, originado en la antigua Persia. En este castigo, la víctima era atada entre dos botes, con el cuerpo cubierto de leche y miel. A primera vista, esto podría parecer inofensivo, pero lo que seguía era un verdadero infierno. El dulce aroma de la miel atraía insectos que cubrían el rostro y extremidades de la víctima, mordiéndola y picándola continuamente. Además, la dieta forzada de leche y miel provocaba diarrea severa, lo que llenaba el interior del bote de desechos humanos. Este ambiente húmedo y sucio creaba el caldo de cultivo perfecto para parásitos, gusanos y larvas que comenzaban a devorar a la persona viva desde dentro. El primer registro de este castigo se remonta al año 401 a.C., cuando un guerrero fue ejecutado de esta manera por asesinar al hermano del rey de Persia. El sufrimiento del condenado duró 17 días completos, y su muerte fue lenta y agonizante. Aunque incluso los tiranos más crueles rara vez usaban este método por su duración, la creatividad de los gobernantes antiguos para imponer castigos brutales no tenía límites. Elefantes y la tortura por Gungar en Asia. Otro método de ejecución particularmente impactante y aterrador fue el uso de elefantes para llevar a cabo castigos. Conocido como Gungar, este castigo era común en gran parte de Asia, especialmente en el Imperio Mogol. Los elefantes eran entrenados para realizar diferentes trucos dependiendo de la naturaleza del castigo y las órdenes de los gobernantes. A veces, los elefantes eran utilizados para torturar a los prisioneros sin matarlos, empujándolos y rodándolos en el suelo durante días, como era la práctica bajo el mandato de Akbar el Grande. En estos casos, las víctimas podían incluso ser perdonadas y liberadas, aunque usualmente después de haber sufrido lesiones graves. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los elefantes eran entrenados para desmembrar a los condenados, aplastando sus extremidades una por una, o para ejecutar un golpe final aplastando el pecho o la cabeza del prisionero con sus patas gigantes. Este método no solo era brutal, sino que también servía como un espectáculo público destinado a inspirar terror y obediencia en la población. En algunos casos, los prisioneros eran lanzados a una arena con elefantes incontrolados. Si lograban domar al animal, podían recibir el perdón, aunque este escenario era extremadamente raro y más un truco de entretenimiento que una oportunidad real de redención para el condenado. El pasado está plagado de historias de crueldad y barbarie que parecen sacadas de pesadillas. Desde las mujeres victorianas que arriesgaban sus vidas por cumplir con estándares de belleza imposibles,
hasta los horrores de los métodos de ejecución en Persia o Asia, estas historias son un recordatorio de lo lejos que ha llegado la humanidad en términos de justicia y derechos humanos. Sin embargo, también nos advierten sobre los peligros de sacrificar la humanidad en nombre del poder, la estética o el control. Hoy en día, aunque enfrentamos desafíos diferentes, podemos encontrar consuelo en el hecho de que la empatía, la ciencia y los derechos humanos han avanzado considerablemente, que estas historias sirvan como lecciones de lo que nunca debemos permitir que se repita y como un homenaje a las víctimas que sufrieron bajo estos sistemas de opresión. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.